Dicen que el colegio es un lugar para aprender, para crecer, para hacer amigos. Pero hay escuelas donde el conocimiento no es lo único que se transmite. Pasillos donde se oyen voces sin dueño. Aulas donde el tiempo se detuvo. Y leyendas que no son cuentos, sino advertencias. Hoy conocerás 4 historias reales ocurridas en escuelas. Historias que muchos han querido olvidar, pero que regresan cada vez que suena la campana. ¿Estás listo para entrar al aula maldita? Entonces, que comience la clase. Dicen que hay salones que guardan secretos. Y en la secundaria Benito Juárez, en Ciudad de México, el aula 104 es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Todo comenzó en el año 1997. Un estudiante llamado Mauricio, de tan solo 15 años, era conocido por ser brillante, reservado y extremadamente perfeccionista. Nunca se conformaba con menos que la perfección. Sus compañeros lo respetaban, pero también le temían. Su obsesión por ser el mejor lo volvía impredecible. Un día, tras recibir un resultado inesperado en un examen de matemáticas, algo en él cambió. Dejó de hablar con sus compañeros. Pasaba los recreos solo, sentado frente al aula 104, murmurando fórmulas, repasando una y otra vez los mismos ejercicios. El profesor intentó ayudarlo, pero Mauricio ya no respondía. Solo decía, no puedo fallar. No otra vez. Una semana después, llegó el día del examen final. Todos los alumnos entregaron sus hojas, menos Mauricio. El reloj marcaba las 6 de la tarde y él seguía escribiendo frenéticamente, incluso cuando ya no había nadie en el salón. Esa noche, el vigilante del colegio, don Eusebio, notó que la luz del aula 104 seguía encendida. Al acercarse, vio por la ventana a Mauricio, inclinado sobre su pupitre, con el bolígrafo aún en la mano. Pensando que se había quedado dormido, entró al aula. Pero lo que encontró, lo marcó para siempre. Mauricio estaba completamente inmóvil. Su cuerpo frío. Sus ojos abiertos, fijos en el papel. Murió de un paro cardíaco, causado, según los médicos, por el estrés extremo y la falta de sueño. Había estado estudiando sin parar por más de 72 horas. Desde entonces, el aula 104 fue clausurada. Pero la historia no termina ahí. Años después, estudiantes de nuevos grados aseguraban escuchar lápices escribiendo por la noche. Otros decían que, al pasar frente al aula, sentían una presencia detrás de ellos. Incluso un profesor juró haber visto, por unos segundos, una sombra sentada en uno de los pupitres, justo donde Mauricio solía estar. En 2012, una nueva directora decidió reabrir el aula para evitar supersticiones. Se asignó nuevamente como aula de clases para estudiantes de último grado. La primera semana transcurrió sin novedades. Pero en la segunda, algo escalofriante ocurrió. Una alumna encontró, sobre su escritorio, una hoja de examen, con todas las respuestas correctas escritas con tinta azul. Nadie sabía de dónde había salido. No coincidía con ningún examen reciente. Pero lo más perturbador fue el nombre que aparecía en la esquina superior. Mauricio Gr. El examen tenía fecha, 5 de junio de 1997. El día exacto en que Mauricio murió. Desde entonces, el aula 104 vuelve a cerrarse cada vez que alguien menciona su nombre. Los directivos se limitan a decir que es por mantenimiento, pero quienes han pasado cerca por la noche, aseguran escuchar el sonido de un lápiz escribiendo, como si alguien aún intentara entregar su examen perfecto. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar al aula 104? En el Colegio San Martín, todos sabían que el baño del tercer piso estaba clausurado. Una cinta amarilla lo cruzaba de lado a lado, como un aviso silencioso de que algo ahí no estaba bien. Nadie hablaba de ello directamente, pero todos lo evitaban. Solo los más nuevos preguntaban por qué. Los rumores eran muchos, pero había uno que se repetía cada año, la historia de la niña que nunca salió.
En el año 2000, un estudiante de primaria se quedó en el colegio hasta tarde, esperando a su madre, quien nunca llegó. Era invierno, y la neblina cubría los pasillos vacíos. La niña, asustada, subió al tercer piso buscando un lugar cálido. Nadie sabe por qué entró al baño ni qué ocurrió exactamente ahí dentro. Pero al día siguiente, cuando los auxiliares abrieron la puerta, la encontraron acurrucada en el rincón del último cubículo. Tenía la mirada perdida, las manos cubriéndose los oídos, y repetía una frase en voz baja, una y otra vez: no entres si escuchas que está llorando. Después de eso, fue llevada a una clínica y nunca regresó. El colegio decidió cerrar el baño. Sellaron la puerta, pero no los recuerdos. Años más tarde, los alumnos seguían contando la historia. Algunos juraban haber escuchado pasos o llantos detrás de esa puerta. Otros decían que, si te acercabas en silencio, podías oler humedad y perfume de niña. Fue entonces cuando Luna, una estudiante nueva, decidió desafiar la leyenda. Quería grabarlo todo para un reto viral. Subió sola con su celular una tarde de invierno, cuando ya casi todos se habían ido. 15 minutos después, no regresó. Sus amigas, preocupadas, fueron a buscarla. Al llegar al tercer piso, la cinta estaba rota. La puerta del baño, entreabierta. Dentro, solo silencio. Y frío. En el suelo encontraron el celular de Luna, todavía grabando. Al reproducir el video, se veía a Luna caminando despacio entre los cubículos vacíos, susurrando: ¿dónde estás? Entonces se detuvo frente al espejo. La imagen tembló, y se oyó una voz infantil, susurrando: estoy aquí. El video se cortó. Desde entonces, nadie volvió a mencionar el baño. Lo sellaron con concreto. Pero quienes limpian por las noches aseguran que, en algunas madrugadas, se oye algo detrás de la pared. Un leve sollozo. De una niña, que aún espera. El Colegio San Ignacio tiene un pabellón antiguo, casi olvidado, al fondo del campus. Todos lo llaman el viejo edificio. Las ventanas están rotas, las paredes cubiertas de polvo, y sus puertas permanecen cerradas con candado. Los más jóvenes solo lo conocen de lejos, pero los profesores mayores aún lo recuerdan con escalofríos. Aquel lugar fue clausurado tras un incendio hace más de 20 años. El fuego ocurrió de madrugada, durante una tormenta eléctrica. Según los informes oficiales, fue un cortocircuito, pero quienes estuvieron ahí esa noche cuentan una historia muy distinta. En esa época, el aula 3B del viejo edificio era usada para reforzamiento de alumnos con bajo rendimiento. Un pequeño grupo asistía allí en las tardes, guiado por la profesora Laura, una mujer estricta, pero querida por sus alumnos. Una noche, mientras llovía intensamente, Laura se quedó corrigiendo exámenes sola. Los alumnos ya se habían ido. A las 9:15 de la noche el vigilante escuchó gritos y vio llamas saliendo del aula 3B. Llamó a emergencias, pero cuando llegaron, el fuego ya había consumido gran parte del pabellón. La profesora Laura nunca fue encontrada. Dijeron que su cuerpo se perdió entre los escombros. Pero los bomberos aseguraron algo inquietante: el fuego parecía haber empezado desde dentro del aula, sin fuente eléctrica cercana. Desde entonces, nadie volvió a usar ese edificio. Pero los rumores no tardaron en crecer. Varios estudiantes que se acercaban por curiosidad contaban haber visto luces encenderse solas en el aula 3B. Otros afirmaban haber oído pasos, o una voz femenina repitiendo los nombres de los alumnos de aquel grupo. En 2018, 3 alumnos del último grado quisieron grabar un video de exploración para su canal. Entraron de noche, con linternas y cámaras. Estuvieron 22 minutos dentro. Luego salieron corriendo, sin hablar, sin mirar atrás. Nunca quisieron contar lo que pasó, pero uno de ellos, un año después, lo confesó en terapia: entramos al aula. Olía a quemado. Y ahí, sentada en su escritorio, estaba la profesora. No tenía ojos.
Nos llamó por nuestros nombres, uno por uno, como si aún estuviéramos en su lista. Días después, el chico desapareció. En su habitación, sobre el escritorio, encontraron una hoja calcinada. Era una lista de nombres, con el suyo al final. Durante muchos años, el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles fue reconocido por su disciplina férrea y su calidad educativa. Pero también esconde una historia oscura, casi prohibida entre los pasillos. Una historia que los alumnos más antiguos evitan contar, como si al nombrarla, la trajeran de vuelta. Todo gira en torno al aula 2C y a un profesor de literatura llamado Esteban Rivera. Era un hombre estricto, serio y con un extraño amor por los relatos de horror. Les hacía leer a Lovecraft, Poe y hasta autores que los alumnos ni entendían. Lo más extraño era su método de enseñanza, los hacía escribir cuentos de terror. Pero no cualquier tipo. Él exigía que las historias fueran realistas, como si ya hubieran ocurrido. Rechazaba lo que él llamaba ficción barata. Año tras año, sus alumnos entregaban textos cada vez más macabros. Algunos decían que escribían cosas que ni sabían que eran capaces de imaginar. Pero todo cambió una tarde de otoño del 2004. El alumno Diego Santillán escribió una historia llamada El profesor que no tenía sombra, inspirada claramente en el mismo Esteban Rivera. El cuento hablaba de un maestro que robaba el alma de sus alumnos para seguir viviendo a través de sus relatos. Una historia intensa, casi ofensiva. El profesor lo leyó en voz alta frente a todos, y no dijo ni una palabra. Solo miró a Diego con una sonrisa helada. Esa misma noche, Diego desapareció. La policía buscó durante semanas. No hubo rastro. Solo se encontró su cuento arrugado en su escritorio, con manchas negras que nunca pudieron identificar. Después de eso, el profesor Rivera dejó de asistir. El colegio dijo que renunció, pero los rumores dicen que nadie lo vio irse, simplemente, un día ya no estuvo. Pasaron los años, pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que un nuevo grupo de alumnos usaba el aula 2C, comenzaban a quejarse de pesadillas. Algunos juraban haber visto una figura alta, con gabardina negra, parado al fondo del salón durante las clases. Otros decían que sentían una presión en el pecho al escribir. Incluso una chica se desmayó diciendo que alguien la obligaba a escribir palabras que no eran suyas. En 2019, un grupo de técnicos fue al aula 2C para instalar proyectores nuevos. Uno de ellos tomó una foto del salón vacío. Horas después, revisando las imágenes, notó algo espeluznante. En el reflejo de la pizarra, había un hombre parado, de espaldas. Vestía como un profesor, con una carpeta en la mano, pero no tenía sombra. Hoy, el aula 2C permanece cerrada. Sellada por el director. Dicen que por remodelación, pero nadie se atreve a entrar. Cada tanto, sin embargo, se escucha el sonido de una tiza escribiendo en la pizarra. Y cuando algún valiente se asoma por la puerta, puede ver una frase escrita con letras torcidas: tu historia me pertenece ahora. Y ahora te pregunto a ti. ¿En tu colegio también hay alguna historia perturbadora que todos susurran pero nadie se atreve a contar? Déjamelo en los comentarios, o si tienes una experiencia real que viviste en carne propia, puedes enviármela a mi correo. Quizás la cuente en un próximo video. Y si te gustan las historias que te ponen los pelos de punta y te dejan pensando antes de dormir, suscríbete al canal, activa la campanita, y dime en los comentarios, ¿qué tema quieres para el siguiente video? Nos vemos en la próxima visita siniestra.